Buen día, mi nombre es Henry Anguerita Palma, yo soy abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, soy especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, soy especialista en Derecho de Contratos y de Daños de la Universidad de Salamanca, soy magíster en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente soy el coordinador de los posgrados en Derecho Privado de la Universidad Libre Seccional Bogotá. Coordino la maestría en Derecho Privado de los Negocios, coordino la especialización en Derecho de Familia, coordino la especialización en Derecho Comercial. Soy igualmente profesor de pregrado y posgrados en cátedras referentes al Derecho Privado. Un especial agradecimiento a Legis Colombia por la invitación a participar en estos foros virtuales. El día de hoy voy a hacer unas pequeñas reflexiones acerca del proyecto de Código Civil que hace pocos días, específicamente el 30 de junio del presente año, se nos presentó a toda la comunidad académica por parte de la ministra del Interior y de Justicia, la doctora Margarita Cabello, y por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Un proyecto interesante, un proyecto bastante complejo, liderado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Pues aprovecho para felicitar a la Universidad Nacional, a los doctores José Alejandro Bonivento, al doctor Pedro Lafón, por liderar este proyecto, esta iniciativa de proyecto que hoy se nos presenta y que hoy vamos a hablar un par de cosas. Considero, sin temor a equivocarme, de muchos aspectos importantes que trae esta reforma, indudablemente, y que trae este proyecto. La más importante es la unificación en punto de obligaciones del régimen del Código Civil y el Código de Comercio. Materializa lo que desde el siglo XIX y en principio Cesare Vivante en la Universidad de Bolonia por allá en 1882 manifestó la posibilidad de unificar el derecho civil y el derecho comercial, empalmándola en punto de la teoría general de las obligaciones. Y quiero resaltar que este código materializa esa idea que ha sido tomada por muchos países, muchas codificaciones. De igual manera, otros se han alejado de esa idea. En este caso, pues el proyecto se nos presenta con un interesante proyecto de unificación. ¿Qué significa esto? Básicamente dos cosas. Por un lado, hay que tener en cuenta que esa unificación acarrea como consecuencia la derogatoria del libro cuarto del Código de Comercio relativo a las obligaciones y los contratos mercantiles. Para, en el proyecto que viene siendo el libro tercero, dejar un régimen unificado de las obligaciones. Recordemos que el artículo 822 actual del Código de Comercio establece que en materia comercial la teoría general de las obligaciones, la teoría general de los contratos que está en el Código Civil se puede aplicar, siempre y cuando el Código de Comercio no establezca otra cosa. Con esta unificación, o bueno, en este momento, eso significa, según el 822, que vamos a tener dos regímenes: un régimen general de las obligaciones que está en el Código Civil y un régimen especial de las obligaciones específico en materia comercial. Lo que va a hacer este proyecto es unificar en el libro tercero esos regímenes y dejar una teoría general de las obligaciones. Considero que entonces no será necesario de ahora en adelante, en un futuro mejor, si se llega a aprobar este proyecto, no será necesario preguntarnos la naturaleza del acto contrato para mirar qué regulación le voy a aplicar a ese acto contrato. En el día de hoy es necesario preguntarnos si ese negocio, si ese contrato es de naturaleza civil o si ese negocio o ese contrato es de naturaleza mercantil, para saber cuál es el régimen aplicable a ese negocio. Creo que esa situación con la unificación se acaba, porque al tener un solo régimen, de nada servirá establecer la naturaleza del negocio jurídico. Punto importante, punto interesante para los privatistas, no cabe duda de eso. ¿Eso qué significa también? Que unifica
aquellas situaciones que tenían regímenes disímiles. Ejemplo, la presunción de solidaridad pasiva en las obligaciones plurales, un solo régimen. La teoría de los riesgos, que difieren ambos códigos, un solo régimen. El pacto de arras, que en ambos códigos difiere algunos aspectos, un solo régimen. El régimen de intereses, un solo régimen. La teoría de la inexistencia del negocio jurídico, la eterna discusión de si en el derecho civil o si el derecho civil o si el código civil habló de causales de inexistencia del negocio, o si esas causales de inexistencia se atacan por nulidad absoluta. Y lo que ha venido estableciendo la Corte Suprema de Justicia de la Casación Civil sobre esos aspectos queda unificado y prácticamente acaba con la discusión, porque permite y habla expresamente de la inexistencia del negocio jurídico a través de dos causales: el no cumplimiento de solemnidades substancian actos y el no cumplimiento de elementos de la esencia. Entonces, todos estos aspectos quedan bajo un solo manto. Y eso es un tema interesante, mucho más práctico, mucho más pragmático, moderno. Hay un tema, digamos, que me preocupa un poco, pero es un tema relativo a los contratos, a la regulación que trae el proyecto en punto de contratos. Porque de manera interesante en el proyecto encontramos nosotros la regulación de muchos contratos que actualmente son contratos atípicos. Y yo creo que los contratos atípicos más relevantes en la actualidad, ese proyecto de código los está regulando. ¿Por qué digo que me preocupa un poco? Porque hemos tenido experiencias pasadas. Recuerden lo que pasó con el contrato de agencia comercial, de ser atípico, se volvió un contrato típico, y el legislador, de manera curiosa, creó una figura, acuérdense ustedes, la cesantía comercial, que terminó dándole un golpe de muerte a ese contrato. No me gustaría que contratos que están totalmente decantados por su función social y por las partes que desarrollan diariamente esos contratos terminen desfigurándose por la regulación que haga el legislador. El legislador en este proyecto está, o el proyecto mejor, está regulando el contrato de factoring, el contrato de concesión hotelera, el contrato de leasing, el contrato de franquicia, el contrato de distribución, contratos que en la actualidad son contratos atípicos. Y que creo que el problema de esos contratos no es la falta de regulación. Yo creo que la discusión no está ahí. Pero el legislador, o en este proyecto que se nos presenta, hay una regulación expresa de estos contratos. ¿Por qué me preocupa? Porque a veces el legislador, ¿cierto?, por querer ir más allá y abarcar estas figuras contractuales, termina dañándolas. Es un tema que hay que estudiarlo. No cabe duda, este es un excelente proyecto que se está presentando. No cabe duda, la academia tiene que ser protagonista frente a las discusiones de este proyecto. Positivo que el proyecto se nos presenta, se nos muestra el proyecto. Vendrán muchas críticas, creo que queda un camino muy largo, habrán voces a favor, en contra de la unificación, a favor, en contra de una u otra figura, y pues para eso creo que el proyecto se nos presenta, precisamente para abrir la discusión, y estos foros lo que ayudan es a patrocinar esa discusión. Muchas gracias a Legis, y esperamos muy pronto volver a estar en estas discusiones, porque vuelvo y repito, este proyecto es un proyecto que vale la pena, es un proyecto que hay que analizarlo muy bien, no es un proyecto fácil de entender, no es un proyecto fácil de asimilar, trae muchísimos aspectos complejos que hay que analizar muy bien, y pues abierto está para la crítica. Muchísimas gracias.